Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria.
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor.
Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Bendecidos con toda bendición. Una vez más nos estamos reuniendo, o sea que estamos en el mejor lugar que puede existir en esta tierra. Tenemos un conocimiento del Espíritu. Tenemos al Padre enseñando a sus hijos para que se dé cumplimiento a aquello que está escrito y que dice que así como uno murió, luego todos murieron. Y de la misma manera uno resucitó, también todos resucitaron con él. Así que nosotros somos los que resucitamos con él y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con él. Todo esto es una posición espiritual. O sea, nosotros llegamos a esa posición por medio de una doctrina. Así pues, reciban un saludo a todas las naciones, a todos los que de una u otra manera nos ven y están siendo llenos del conocimiento del Dios vivo, de nuestro Padre. Para esta oportunidad tenemos una enseñanza que tiene por título Una circuncisión y un juicio. Hace 8 días, como esto siempre lleva una secuencia, tuvimos una enseñanza que se llamaba 2 circuncisiones. De hecho, conocimos la circuncisión en la carne, que era para el pueblo judío, y ahora nosotros estamos viendo una circuncisión no hecha a mano, que era para todo aquel que iba a ser separado de la carne. Ahí no está haciendo acepción de personas, como dice el Evangelio, sino que no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay judío, sino que a todo aquel que oye esta doctrina le es quitada la carne. O sea, se le separa la carne, como dice allá en Colosenses 2:11, que allá nos dice que con una circuncisión no hecha a mano, fue echado el cuerpo pecaminoso carnal
de nuestro espíritu. O sea, todo esto es una posición por medio de un conocimiento. El espíritu de verdad es el cuchillo o la espada de dos filos para la circuncisión no hecha a mano. O sea, esta circuncisión no hecha a mano es para todo aquel que tiene oído para oír el evangelio. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa de dónde. Lo que se necesita es que crea a lo que está escrito y al tiempo que nosotros estamos viviendo, que es cuando ya estamos en una posición del Espíritu, sentados en lugares celestiales, somos herederos, tenemos el beneficio de haber creído. Así pues vamos a dar inicio a esta enseñanza. Vamos a ir a Juan capítulo 15, verso 26, y lo que vamos a ver es cómo el Espíritu de verdad tiene poder para circuncidar con una circuncisión no hecha a mano. Juan 15, verso 26, y dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice Jesús de Nazaret hace 2000 años que cuando venga el Espíritu de verdad, este va a ser dado por el Padre. Y no dice, sino el Consolador. Quiere decir que el Espíritu de verdad y el Consolador es el mismo. En la gracia no estaba el Espíritu de verdad. De hecho, la gracia sirvió para matarnos. La gracia nos enseñó que el pecado no iba a enseñorearse más de nosotros por cuanto nos considerábamos muertos. Y a un muerto obviamente no se le cobra, a un muerto no se le culpa, a un muerto, es más, el muerto es muerto. Y esa era la gracia. Pero cuando viniera el Consolador, que de hecho en la gracia, si estaba muerto tampoco se le podía consolar. Entonces, cuando viene el Espíritu de verdad, entonces aparece el Consolador. El Espíritu de verdad es una doctrina. Y el Espíritu de verdad es la doctrina del que resucitó de los muertos. O sea, no es la gracia. Si volvemos a repetir el verso, lo vamos a ver claramente. Y dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, dice Jesús de Nazaret, el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de quién? Del Padre. O sea, aquí no aparece la palabra Cristo, sino el Padre. Quiere decir que lo que nosotros estamos escuchando como doctrina es el Espíritu de verdad y es dado del Padre, porque este sí ya venía para consolar. Cristo significa salvación. Nosotros ya no estamos en proceso de salvación. Nosotros estamos ya recibiendo el conocimiento de una posición donde somos herederos, donde somos hijos, donde disfrutamos ya de los bienes ofrecidos o prometidos, que es lo mismo. Entonces, vamos a ir a Juan 16:4 para ver cómo es que es este proceso. En el 16:4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Quiere decir que Jesús de Nazaret lo dice hace 2000 años para que hoy nosotros entendamos que era lo que Jesús de Nazaret anunció y que tenía un cumplimiento, pero esto iba a ser cuando el Espíritu de verdad viniera. Antes no se podía. Y volvemos a repetir que el Espíritu de verdad es la doctrina del que resucitó de los muertos. O sea, la doctrina de la transformación, la doctrina del Dios vivo. Entonces ahora vamos comprendiendo que todo lo que Jesús de Nazaret hablaba era espiritual, nada según la carne. ¿Por qué? Porque esto no tenía nada que ver con carne. La circuncisión no hecha a mano quita la carne para que quede únicamente el espíritu y se pueda comprender perfectamente que todo venía a través de una sabiduría.
no era por lo que viéramos, no era por lo que imagináramos, no era por experiencias físicas, no, era por una enseñanza que el Padre, que el Dios vivo iba a dar, la cual íbamos a identificar en lo que está escrito como el Espíritu de verdad. Entonces, es interesante ver todo esto. Vamos a ir a Juan 16, versos 7 y 8. Y dice así, en el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si sabemos que no hay nada según la carne, no está hablando de Jesús de Nazaret. Está hablando de una doctrina que iba a venir, la cual iba a ser titulada el Jesucristo hombre. Entonces, cuando viniera la doctrina de Jesucristo hombre, convenía que Él se fuera para que entonces pudiera venir el Espíritu de verdad. Lo vamos a leer de nuevo. Dice así el 7, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que cuando viniera el Consolador, que es el Espíritu de verdad, que es el que no estaba en la gracia, entonces íbamos a conocer el juicio, que es la misma circuncisión, como dice el título, una circuncisión y un juicio. La circuncisión no hecha a mano no era otra cosa sino un juicio, separar la carne del espíritu. Y esa era la circuncisión con la que iba a marcar a los hijos, con la que iba a marcar a los escogidos, con la que se iba a identificar aquel espiritual que no tuviera nada de carne. Porque eso lo vemos bien claro en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde dice que carne y sangre no heredan el reino. O sea que aquí no hay ni doctrina de carne ni doctrina de sangre. Lo que nosotros entendemos cuando viene el Consolador y explica esto es que la muerte de José Luis de Jesús, hablando de la identificación humana, esta no tenía nada que ver cuando murió. Lo importante fue cuando murió la doctrina, cuando él dijo, a mí ya no me viene más. ¿De qué muerte estamos hablando? De la muerte de la doctrina, no de la muerte de él, porque él todavía unos días más se quedó sin dar enseñanza. Pero tenía también que desaparecer el cuerpo físico para no hacer daño, porque si no lo seguían viendo y lo seguían a él. Sin embargo, ya la doctrina había terminado, que era lo importante, que se había ido. Cuando dice aquí, os conviene que me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Consolador no viene. Entonces, ¿qué se tenía que ir? La doctrina de la gracia. Así que termina la doctrina de la gracia y entramos a la doctrina de la consolación, al Espíritu de verdad. Y esto nos comenzó a consolar porque habíamos quedado algo heridos. Porque se terminó la gracia, ¿qué hacíamos? Ahora que conocemos el Espíritu de verdad, entonces nosotros estamos ya consolados. Estamos regocijados con que venía una doctrina mejor. Porque era la doctrina del Espíritu. Era de lo que tanto se había anunciado y lo que tanto esperábamos. Pero ninguno entendía. Ese era el problema grande que había, que el entendimiento no se había destapado, los ojos del entendimiento no nos habían sido alumbrados para ver las cosas de la manera que ahora las estamos viendo. Pero si es cierto que dice que no es carne, entonces ¿qué tenía que ser? Una enseñanza, la que iba a morir. ¿Qué tenía que venir? Otra enseñanza que nos iba a dar vida. Entonces muere una enseñanza y nace una enseñanza. Por ejemplo, cuando a alguien le dan dos libros y le dicen, este es el tomo 1 y este es el tomo 2.
No vayas a leer primero el 2, porque no lo vas a entender. Tenés que leer primero el 1 y cuando se termine el 1, entonces comienza el 2. Así era el proceso de las doctrinas. Primero la gracia, después la transformación. Jesús de Nazaret lo había anunciado de esta manera, solo que él con un ejemplo físico. Ahora el entendimiento nos lleva a ver que era espíritu, porque aquí ya no hay carne. Lo dijimos bien claro. Bueno, para ver eso, entonces vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 6, versos 62 y 63. Ya estamos ahí y dice así, verso 62. Pues qué, haciendo una pregunta, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí no está hablando de ninguna carne, ni de la carne de Jesús de Nazaret, ni de la carne de José Luis de Jesús. Está hablando de una doctrina que iba para arriba y bajaba en un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús de Nazaret resucita y se va, se lleva la doctrina. Y después dice que la va a enviar de nuevo. Y es cuando viene el Hijo del Hombre y nos explica. Y dice así, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Quiere decir que la doctrina de la gracia cuando murió se fue otra vez para arriba. De la misma forma que lo vimos en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Lo vimos en el cuerpo, pero no era por lo que se veía. Era por lo que ahora se entiende. Entonces, cuando muere la doctrina de la gracia, entonces sube a donde estaba. Ahora, el beneficio que nosotros tenemos es que no volvió a bajar, sino que nosotros subimos allá por medio del conocimiento. Porque dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. O sea que si Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. ¿Pero cómo? Por medio de una doctrina. Mire lo que dice el 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Todo lo que se vio en carne no era. De hecho, nosotros a través de las enseñanzas, las que domingo a domingo les lleva Emilio, nos ha enseñado a irnos despojando de la carne. O sea, ¿qué es lo que él está haciendo? Una circuncisión no hecha a mano, que se estaba llevando por medio de un proceso de enseñanzas. Todas esas enseñanzas de cada domingo le van cortando poco a poco a modo de despojarlo de la carne. ¿Para que qué? Para que quede el espíritu. Toda enseñanza de carne no es. En carne se vieron cosas maravillosas, es cierto. Ilusionaron a los que estábamos detrás de un proyecto de salvación y fueron buenas. Pero cuando viene el espíritu de verdad, nos dice que la carne para nada aprovecha. Lo vamos a repetir. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es lo que Él ha hablado. No dice lo que vieron, o sea, los milagros que hizo, el comportamiento que Él pudo haber tenido. No, es lo que Él habló. Porque ahora que nosotros tenemos los ojos del entendimiento alumbrados, en nosotros está haciendo una labor tan importante que nos va despojando de lo que es la ignorancia. Quiere decir que la circuncisión no hecha a mano se ha venido practicando desde que se comenzó a enseñar el Espíritu de verdad, el Evangelio del Espíritu. O sea que en todas esas enseñanzas no ha habido un poquito de carne. ¿Cuántos años llevamos ya de estar oyendo esta doctrina? Y no hay ninguna confusión. Hay cada vez que se enseña esto, más claro se ve lo que Dios quería que nosotros supiéramos. De hecho, por eso es que aquí no puede entrar cualquiera y decir, no, yo voy a interpretar esto. No se puede. Bueno, él quisiera. Digo, la persona que trataría
de mejorar esto o de hacerle la competencia como nosotros conocemos. Pero no se puede, porque allá Jesús de Nazaret dijo que esto iba a ser dado ¿de quién? Del Padre. Y Él es el que lleva el orden de estas enseñanzas, de esta doctrina. Ahora, a medida de lo que vamos conociendo, podemos entender esto. O sea que la circuncisión no hecha a mano, que es la única circuncisión que hay. La de los judíos terminó hace 2000 años. Si se siguen circuncidando, pues será su salud. Pero ya, como doctrina, eso no va. En la gracia no era para los circuncidados. La gracia era para aquel que oía, para aquel que creía, para aquel que veía una esperanza de salvación. Sin embargo, ahora nosotros recibimos el Consolador, el Espíritu de verdad, el que nos está abriendo los ojos del entendimiento y nos lleva a ver las cosas espirituales más claras cada vez. Entonces terminamos aquí donde Jesús dice: la carne para nada aprovecha, el Espíritu, ese es el que da vida. Entonces, aquí sin carne, nosotros vamos viendo las cosas más excelentemente. Vamos a ir a Juan 3:16 al 19. Y ahora sí vamos a ver bien claro esto. Sin carne. Porque aquí siempre Jesús, lo que habló, las palabras que yo les doy, eran espíritu. Estaba hablando de estos tiempos, cuando se diera el conocimiento del Espíritu. Y dice así, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que cuando viniera el Consolador era que se iba a recibir esa enseñanza que nos iba a dar vida eterna. Porque Jesús de Nazaret tenía vida eterna. Entonces, ¿qué era lo que se esperaba? Que nosotros oyéramos eso para tener vida eterna. Entonces era cuando viniera el Consolador. Por eso dice, les conviene, o os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Pero nosotros lo mirábamos físicamente. Ahora entendemos que lo que convenía que se fuera era la doctrina de la gracia. Porque al terminar la gracia, entraba la transformación, y era lo que decía José Luis de Jesús, hablando de su cuerpo, cuando él hablaba a través de un micrófono. ¿Qué decía? Anhelamos la transformación. Y ya el espíritu de gracia se fue. A mí ya no me viene más, dijo. Yo ya no les puedo hablar más, ya no tiene más esto. Y esto no es algo que pueda seguir toda la vida, tiene que morir. Tiene que terminar para que venga el Consolador. ¿Qué anunciaba? Lo mismo que Jesús. O sea que se va la doctrina y la gracia, y yo también me voy, un poquito más tardecito. Y se fueron los dos. Pero lo importante no era la muerte de José Luis de Jesús. Lo importante era la muerte de la doctrina, para que viniera la otra doctrina. Y es lo que ahora estamos entendiendo. Volvemos a repetirlo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que cree no es condenado, porque no ha creído en el nombre, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no se dejó circuncidar. O sea, al creer, nosotros vamos siendo cortados por medio de la doctrina de la consolación, de la doctrina del Espíritu, o sea, el Espíritu de verdad. Pero el que no cree, obviamente, no se deja circuncidar con una circuncisión no hecha a mano, porque lo que circuncida es la palabra, lo que circuncida es el Evangelio. Y el Evangelio de verdad, el Evangelio del Espíritu, la palabra de verdad. Entonces, sigue diciendo,
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 nos muestra perfectamente lo que nosotros queremos dar a conocer como el juicio. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir que cuando vino el Espíritu de verdad, el Consolador, la doctrina del que resucitó de los muertos, si no la reciben, quedan condenados, porque otra cosa no hay para el Espíritu. O otra doctrina, que es la forma correcta de explicar esto. Si la doctrina del Consolador, si la doctrina del Dios vivo, si la doctrina de la transformación no los circuncida, nunca van a poder ser escogidos de Dios. O sea que la circuncisión y el juicio es lo mismo. Circuncisión para los judíos y juicio para los gentiles. Pero aquí no hay ni judío ni gentil. Aquí lo que tenemos es una circuncisión no hecha a mano por medio de una enseñanza, por medio de una doctrina, de una espada. La enseñanza de hace 8 días que estaba exponiendo Emilio decía que Josué le dieron instrucciones de afilar unos cuchillos bien afilados, de manera que dejara bien circuncidada a la gente, no a medias, porque era figura. Y nosotros íbamos a recibir también una circuncisión, pero si esta no era en carne y no era hecha a mano, tenía que ser por una doctrina. Y es la doctrina del Espíritu de verdad, la doctrina de consolación, la doctrina de la transformación. Entonces, tenemos claro que el que no recibe esta doctrina no es circuncidado, por lo tanto ya está condenado. ¿Condenado a qué? A la ignorancia. Porque dice que vino la luz, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y amar las tinieblas es amar más la ignorancia, el desconocimiento. Pero obvio, nosotros venimos ya desde antes de la fundación del mundo preparados para tener este entendimiento. Y por donde ahorita nosotros vamos, yo pienso que estamos más que satisfechos. Vienen cosas mejores, porque si esto va en aumento, lo que viene tiene que ser mejor. Nunca se le ha dado a esto para atrás. O sea que la circuncisión no hecha a mano y el juicio es exactamente el mismo significado. Quitarle la carne y dejarle solo el espíritu. Bueno, vamos a terminar entonces con Hebreos en el capítulo 4, versos de 7 al 12. Y ahora vamos a entender bien clarito esto. ¿Cómo se relaciona una circuncisión, digo en ejemplo, una circuncisión que fue en la historia con la circuncisión que venía en el Espíritu? Y dice así, Hebreos 4:7, porque cuando se escribe a los hebreos era para los judíos entienden esto bien clarito por ser conocedores de su historia. Y dice así, otra vez determina un día, hoy. Otra vez se va a determinar un día, que es hoy, cuando se esté leyendo el verso. Y dice, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis la transformación, si oyeres la doctrina del Consolador, si oyeres la doctrina del Espíritu del Dios vivo, no endurezcan el corazón, porque ahí está el beneficio más grande.
Porque si Josué, aquí menciona a Josué con sus cuchillos, y dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. No hablaría, después de otro día. Quiere decir que el reposo que había dado Josué, que era la circuncisión, que él los volvió a circuncidar, todavía faltaba otro día. Lo que nosotros hemos conocido como el día del Señor. Cuando venga el Señor, dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Cuando venga el Señor, Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Esa era la circuncisión, no hecha a mano. Separar las tinieblas de la luz. Separar la carne del espíritu. Separar la ignorancia del conocimiento. Entonces, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, ¿qué dice? Oír la doctrina, ponerle atención y ver qué es la verdad del conocimiento del Evangelio, la transformación. Y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 12. Porque la palabra de Dios, no dice de Jesucristo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nosotros conocimos que era alma. Y el alma pertenecía a la carne. Por eso decía, el primer hombre, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Pero esto era ya circuncidados. Porque antes nosotros no podíamos separar eso. ¿Qué lo vino a separar? Un conocimiento, una doctrina, una enseñanza. Y era la doctrina de la resurrección de los muertos, era la doctrina de la transformación, la doctrina del Dios vivo, la que Jesús de Nazaret dijo allá. Se los digo para que cuando esto venga, no digan que no se los dije. Que las palabras que yo les decía, eso significaban. Que iba a venir una doctrina que iba a morir, y iba a venir otra doctrina que iba a resucitar. Una doctrina los mataba y otra doctrina los resucita. Y eso es lo que ahora estamos aprendiendo. Entonces termina diciendo el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, cuando se escucha la doctrina del Espíritu, ya no se puede volver a ser el mismo de antes. Lo podemos ver ahí en Hebreos 6:4, que dice que los que conocimos esto, del conocimiento celestial, no podemos otra vez volver, dice. Porque la mente tiene esa cualidad en los escogidos. Que una vez llega la sabiduría, ya no le pueden dar para atrás. No pueden decir que volvió a vivir la carne, que volvieron los rudimentos, que no. Ahorita nosotros ya somos la circuncisión no hecha a mano, el pueblo escogido de Dios, sacado de judíos, de gentiles y de todo aquel que tiene oído para oír. Porque así dice, el que tiene oído para oír, oiga. No dice si es africano, si es europeo, si es chino, americano o australiano, como sea. Aquí todo el que oye separa la carne del espíritu y viene a ser el escogido para quien fueron hechas las promesas